Cómo volverme consteladora me salvó la vida. Así de grande fue la decisión que tomé de elegir esta profesión como propósito de vida. Hoy quiero hablarte de lo que ha sido para mí esta profesión, de cómo me ha rescatado, de cómo me ha conectado con la vida y me sacó de la muerte. Soy Cristina Lozano y he acompañado a cientos de personas a sanar su historia familiar y a conectar con la abundancia divina. Pero hoy lo que te traigo es algo especial y diferente porque voy a hablarte de mí. Quiero hablarte de mi historia, quiero hablarte de mi árbol, de mis ancestros, de mis heridas, para que también puedas ver que todo se sana, todo se cura, todo se repara cuando uno elige el camino adecuado. Para mí el camino adecuado son las terapias, las constelaciones, el mundo espiritual. Para mí es el camino adecuado porque el otro es el camino de la destrucción. Es el camino de irte abajo en vez de venirte arriba, ¿no? Es el camino de hundirte en vez de reparar y salvarte tú mismo o tú misma, ¿no? Para mí esto es primordial. Y para eso he sentido un profundo deseo de poder compartir. Esta es la primera vez que lo voy a compartir de esta manera tan detallada como ha sido mi vida hasta llegar aquí, ¿no? Y bueno, decirte que como muchos de ustedes que me estáis escuchando, yo vengo de una familia, lo que muchos llaman tóxica, ¿no? Una familia totalmente cargada de dolor, de violencia, de maltrato, de sometimiento, de castración, ¿no? Y, y nací en un sistema familiar pues con todas estas emociones y con todas estas cargas, ¿no? Y yo soy una mujer y un alma muy sensible, soy hipersensible. Quien me conoce sabe que tengo que cuidarme mucho energéticamente porque percibo mucho las energías del entorno. Por lo tanto, nacer en un sistema así, con esa toxicidad, para mí fue muy duro, fue muy duro. Fue muy difícil. Hubieron muchos momentos de preferir morir que elegir vivir. Pasé la mitad de mi niñez entre sombras, entre soledad, entre lágrimas, intentos de suicidio, ataques de asma. Ahora entiendo, veo con total claridad que todos esos síntomas físicos que yo tenía en la niñez era porque estaba absorbiendo toda esa negatividad que había en el entorno, la estaba llevando en mi campo y como somos las personas hipersensibles, absorbemos, somos personas esponja, ¿no? Absorbemos toda esa violencia que estamos respirando y si la absorbemos, los niños, y yo como en ese momento que era una niña, era pequeña, lo llevaba conmigo y eso afectaba a mi cuerpo, me enfermaba continuamente, estaba siempre ingresada, ¿no? Porque era asmática, tenía muchos ataques de asma, pero muy, muy graves, ¿no? Tenían peso, ¿no? Y así ha sido una vida de mucho debate hasta llegar aquí. Entonces, voy a empezar por el principio, voy a hacer como una especie como de regresión a mi niñez para poderte compartir quién soy, de dónde vengo, ¿no? Y cuáles son mis raíces, ¿no? Mis padres se casaron, son de Granada, de un pueblecito de Granada, y se casaron. Mi madre apenas conocía a mi padre. Al poco tiempo de conocerlos, pues él ya le pidió matrimonio, ellos dos se casaron. Y mi padre siempre ha sido un hombre muy atractivo, un hombre muy guapo, siempre llamaba mucho la atención. Era como el, el sex symbol del pueblo, ¿no? Ojos azules, siempre estaba muy bien cuidado, siempre muy arreglado, ¿no? Siempre su presencia siempre era impecable, ¿no? No importa si había uno para comer, pero su presencia era impecable, ¿no? Ojos azules, me parezco mucho a él físicamente, ¿no? Entonces se casaron, o sea, ya el día de la boda, mi abuela paterna le dijo a mi madre, Carmen, no te cases. Ella siempre ha tenido una gran intuición. Tengo muchos dones que tenía mi abuela materna, ella era muy vidente, era muy medio y ella ya veía todo esto, ¿no? Pero mi madre se quiso casar, se casaron y al casarse se vinieron a Barcelona a vivir, ¿no? Que para mi madre fue con 18 años fue un cambio muy brusco dejar Andalucía, Granada, a su madre, a sus hermanos y venirse con mi padre, un hombre que prácticamente era un desconocido. Bueno, la cuestión es que a los 15 días de estar casados, solo a los 15 días, mi padre ya empezó a desaparecer. Es decir, se iba un viernes y aparecía un lunes. Él trabajaba de lunes a viernes, iba a trabajar y cuando llegaba el viernes, venía el fin de semana y en vez de estar con su mujer,
con mi madre, él desaparecía hasta el lunes, con lo cual mi madre estaba sola y respirando todo lo que estaba, todo lo nuevo, ¿no? Estoy en un lugar que no es el mío, con un hombre que apenas conozco, porque esto es así, ¿no? Antes apenas se conocían, pero desaparece, no está por el matrimonio. Entonces, eso fue el comienzo. Lo que siguió después es que él se iba un viernes, aparecía el lunes, pero se gastaba todo el dinero que él ganaba, con lo cual mi madre no tenía para llenar la nevera ni para hacer la compra. Y ahí ya empezó yo lo llamo como una violencia de abandono, ¿no? Te abandono y no te cuido, ¿no? Es una violencia silenciosa, pero que está, ¿no? Entonces mi madre enseguida se puso a trabajar. Mi madre ha sido una mujer muy trabajadora, siempre se puso a trabajar, limpiando asistenta, ¿no? Ella está muy feliz con su profesión y yo también me siento muy feliz de la profesión que ella ha tenido para poder compensar el dinero que mi padre se gastaba. Al poco tiempo llegó mi hermana y a los 21 meses nací yo. O sea, nos llevamos muy poco tiempo entre mi hermana mayor y yo. No llega a 2 años, con lo cual ella se encontró con 2 niñas pequeñas y el mismo ritmo. Él desaparecía, se gastaba todo el dinero y cuando mi madre iba a sacar dinero no había dinero en la cuenta. De ahí empezaron cosas como, para mí, voy a ponerle la palabra graves, que es que ella iba a sacar dinero de la cuenta común y él la sacaba de la cartilla. O sea, la quitó de la cartilla para que no pudiera acceder. Con lo cual, mi madre siguió trabajando, pero ahí ya empezaron los conflictos con el dinero. De ahí salió de que mi padre era adicto al juego, que se gastaba todo el dinero en el juego y cuando aparecía, pues claro, mi madre siempre, pues, lógicamente le recriminaba y ahí aparecieron, siempre habían peleas, siempre habían discusiones. Gracias a la vida, mi madre siempre ha tenido un carácter fuerte, entonces siempre fue una mujer que cuando él llegaba siempre hablaba con él, no, o sea, no se callaba, sí que sufría, lloraba, pero le exigía, ¿no? Que dónde había estado, que dónde estaba el dinero, o sea, siempre es como ella buscaba empoderarse dentro de ella, buscaba ese empoderamiento, ¿no? Que en esa época era más complicado, ¿no? Los vecinos empezaron a traernos cartones de leche, arroz, empezaron a ver a mi madre, entonces empezaron a ayudarla, ¿no? Pues mi madre con todo su sacrificio, pues pasaron los años, pero también aparecieron los maltratos psicológicos, las humillaciones. Yo recuerdo frases como que mi padre decía, estas hijas no son mías, las mujeres todas son unas, tú no vas a trabajar, te vas con otro. O sea, frases como muy fuera de lugar, ya os podéis imaginar, ¿no? Incluso maltrato físico. Yo tengo una imagen de yo enganchada en la espalda de mi padre para que se separaran, porque se estaban pegando los dos, literalmente pegando. Mi madre era mujer, no tiene miedo, siempre se ha defendido mucho, pero imaginaros esa situación, ¿no? Con 2 hijas. Y luego, pues otras historias, ¿no? De que él aparecía después de no estar y venía reclamando todo lo que él quería y mi madre pues se negaba, ¿no? Entonces, mi padre empezó a irse con otras mujeres, empezó a tener otras parejas, imaginaros, ¿no? Entonces, toda esta historia, yo era hipersensible, yo veía todo eso, mi madre siempre estaba con nosotras y cuando no estaba con nosotras estaba trabajando, con lo cual yo, con 8 y 9 años, yo ya preparaba comidas, ya hacía la comida de mis hermanos. Yo era la que, de las 2 hermanas, era la oveja negra, dijéramos, la que no estudiaba, la que faltaba al cole, o sea, me salió esa parte rebelde de esto es una mierda, la vida no me gusta y yo no quiero seguir a esta sociedad o estas normas, ¿no? Entonces, al tener esa toxicidad en casa, yo pues tampoco quería cumplir ni cumplía con mis, dijéramos, obligaciones escolares. Entonces, al ser como la oveja negra, era la que limpiaba, la que preparaba la comida, mientras mi hermana se ponía a estudiar porque ella sí sacaba buenas notas, ¿no? Entonces yo me dedicaba a cuidar la casa, ¿no? Mi madre llegaba de trabajar y la casa pues tenía que estar limpia, barrida. Y ya desde muy pequeña yo me he ocupado de esta parte, ¿no? Con 14 años ya empecé a trabajar en una peluquería, elegí la profesión de peluquera porque tenía que llevar dinero a casa, tenía que ser autosuficiente. Mi madre siempre nos miró de que fuéramos autosuficientes. Y bueno, mi madre ya, desde mis 12 años, ella ya empezó a separarse de mi padre. Mi padre no quería irse, hasta que al final estuvieron 1 año separados dentro de la casa, pero era horrible, la sensación era horrible. Cuando mi padre aparecía de estar fuera 3 o 4 días, yo solo percibía oscuridad, una persona fría, oscura, violenta, o sea, era como si no fuera mi padre. Sinceramente, el sentimiento es, veo el cuerpo de mi padre, pero él no está, está ausente. Y mi madre no tuvo esposo
y yo no tuve padre. A nosotros directamente a mí nunca me llegó a pegar, pero sí hubo mucho maltrato psicológico. Les recuerdo que a los 9 años dije yo no quiero vivir e intenté quitarme la vida 2 veces. Y no fue un intento de llamar la atención, porque en una de ellas fueron 48 pastillas las que me tragué directamente, y me tuvieron que hacer me metieron tubos para limpiar mi cuerpo. Y bueno, Dios quería que estuviera aquí, pero yo no quería estar aquí porque yo percibía la vida de que era todo muy oscuro. Yo percibía mucha oscuridad, percibía mucho dolor, yo no quería formar parte de este mundo, e incluso recuerdo rezar y llorar desde muy pequeña pidiendo ayuda a Dios y diciéndole: Señor, por favor, si esta es la vida, yo no quiero formar parte de ella, yo quiero marcharme. Pero siempre, siempre, siempre hubo una voz que me decía: Cristina, algún día entenderás todo esto. Siempre hubo una voz espiritual de calma, de amor, que me calmaba, que me ponía cosas de futuro, cosas bonitas, me ponía imágenes. Y recuerdo que cuando yo jugaba, siendo una niña, jugaba que curaba a las personas. Me daba cuenta de que en esa niñez yo ya tenía el propósito de mi vida, que era acompañar a las personas. No quiero decir curarlas, ¿no? Pero el acompañar a las personas. Y ya mi manera de jugar, mi manera de rezar, estaba muy volcada en el campo espiritual. Desde esa edad, mi padre siempre fue Dios, o siempre fue el mundo espiritual, o fue Jesús. Y podemos llamarlo de muchas maneras, pero para mí es ese arquetipo divino masculino. Al no tener a mi padre, me aferré al otro arquetipo paternal, ¿no? Y aún a día de hoy sigo, ¿no? O sea, sigo con mi padre humano, que está haciendo su vida, y mi padre espiritual, que es el que me asesora siempre. Elegí la peluquería. Al elegir la peluquería, empecé a trabajar en Jongueras. Me di cuenta de que fue muy duro llegar a ser estilista en Jongueras, porque eran muchos años de pruebas, de exámenes, de prepararte. Pero cuando llegué a ser estilista, a poder ya llegar arriba de lo que era el escalón de trabajar para Jongueras, me di cuenta de que había pasado años deshidratándome, mi cuerpo me dolía todo, estaba dolorida, me sentía enferma, me dolía la espalda, tenía dolores de cabeza, no dormía, realmente parecía una yaya, o sea, parecía una señora mayor, me dolía todo. Y ahí dije: yo no soy feliz con esta profesión, estoy centrándome en la belleza física, que está muy bien, pero yo quiero otro tipo de belleza. Me siento vacía, estoy en Jongueras, he llegado hasta donde quería y algo tengo que hacer con mi vida porque me duele todo. Si no duermo, tengo ansiedad, ataques de pánico. Si no puedo conducir porque me quedo bloqueada del pánico que tengo. Si tengo malas digestiones. O sea, si todo me duele, algo está pasando. Y entonces ahí me fui. Conocí a una terapeuta que hacía como imposición de manos, sesión de Reiki. Y allí me dijo: Cristina, es que tú has venido a esto, es acompañar a los demás, y lo que te está pasando es que al tocar tantas cabezas estás absorbiendo la negatividad de esas personas. Ostras, y todo eso, ¡buah!, me encajó. Dije: ahora sí lo entiendo. Porque cuando yo pasaba 8 horas peinando personas, las estaba tocando, estaba absorbiendo con mis manos la negatividad de ellas, escuchando sus problemas. Pero al no saber cómo limpiarme, al no ser consciente de lo que mi cuerpo estaba haciendo solo, me quedaba toda la negatividad y luego mi cuerpo buscaba la manera de sacarlo, que era con esas descomposiciones, que era con esos dolores, con esas migrañas. Entonces, claro, ahí me enganché a las terapias alternativas, ahí empezaron a salvarme la vida. Yo recomiendo todas las terapias alternativas como manera de evolucionar. Y empecé a hacerme mis sesiones de Reiki cada semana, tomar mis flores de Bach, meditación, acupuntura. De ahí decidí que era el momento de dejar la peluquería. Era el momento de dejar la peluquería, que no me llenaba el corazón. Cuando le dije eso a mi madre, para ella fue un desastre, porque para ella yo había llegado a ser lo que ella no pudo. Me acuerdo que lloró, se le estaba fregando los platos, se le cayeron. Pero Cristina, esto es un trabajo fijo y estable. Claro, ella ha estado toda su vida sin eso, no puedes dejar eso. Y yo le dije: mamá, yo no quiero seguir la seguridad, yo no quiero seguir esa seguridad que te deja vacía por dentro. Yo no he venido a eso, yo no quiero la estabilidad ni la seguridad, yo quiero ser feliz. Y ahí me puse a mi madre en contra. Ahí ella no estaba de acuerdo, ella no bendecía mi nuevo camino. Ahí explico muchas maneras de que a veces no tenemos la bendición de nuestros ancestros para hacer y cumplir con nuestro propósito, y al principio, cuando lo decidimos, nos los ponemos en contra porque para ellos no estamos respetando el orden, que es la seguridad. Pero bueno, a mí me dio igual. Y ahí me fui a trabajar a Francia
empecé a hacer mis terapias, empecé a trabajar peluquería a domicilio mientras me pagaba mis formaciones. Trabajé mucho, muy duro, muchas horas y fueron muchos años. Hay que ser muy constante. Cuando uno quiere salir de un lugar, hay que creer plenamente en lo que has elegido. Y aunque de fuera te digan que no, si tú sientes que sí, hay que seguir ahí, hay que seguir en ese momento. Entonces yo sabía que ahí, si seguía en la peluquería, sería una desgraciada. Ahí solo tenía 20 años, 20 años, o sea, era muy joven. Yo ya sentía que iba a ser una desgraciada, que no iba a ser feliz, que iba a tener una apariencia, un trabajo estable, que iba a tener un sueldo estable, pero estaba vacía, estaba enferma, estaba muerta. Entonces decidí la vida, dejé eso con la peluquería a domicilio, empecé a pagarme mis cursos y hacía media jornada trabajar peinando y la otra media jornada buscaba clientes. Entonces empecé a estudiar Reiki, flores de Bach y empecé a impartir todo lo que a mí me había ayudado y me había transformado. Y me empecé a ganar la vida y de ahí busqué y me independicé. Sabía que en casa de mi madre no podía crecer todo lo que yo quería porque si estaba en casa con mi madre esperando que ella me mantuviera, que ella me sacara adelante, yo no estaba utilizando mi potencial. Entonces yo tenía que utilizar mi potencial y para eso tenía que vivir mis retos y encontrarme que me costaba pagar el alquiler, que me costaba salir adelante. De ahí empecé a tener relaciones de pareja. Ahí vi los conflictos con la pareja, ¿no? Que buscaba parejas que se parecían a mi padre, que no estaban nunca presentes. Y cuando me daba cuenta que buscaba parejas que eran como mi padre, que no estaban presentes, las dejaba, porque eso sí, yo no me quedaba en una relación que yo veía eso, las dejaba, pero entonces me iba al otro extremo y encontraba parejas que estaban muy pegadas, muy absorbentes y que me sentía ahogada. Entonces vi que tenía un desequilibrio entre los dos extremos de mi padre y que tenía que buscar mi propio punto intermedio. Entonces, yo desde este lugar, contándote toda esta historia, llegué a las constelaciones familiares cuando tuve a mi primer hijo. Cuando tuve a mi hijo en mis brazos, dije, no basta con todas las terapias que he hecho, con todos los cursos que he hecho, no basta con todo. Yo no quiero que mi hijo cargue con lo que yo no he sanado de mi padre. ¿Por qué? Porque mi hijo al nacer vi que tenía los ojos azules como yo y como mi padre tenía sus ojos. Cuando vi a mi hijo, vi a mi padre. Y ahí sentí, no puedo ser tan injusta con mi hijo necesita ser libre. Y para que mi hijo no herede todo el dolor que yo tengo con mi padre, tengo que hacer algo. Y ahí me fui a un taller de constelaciones familiares y ahí empezó el cambio más brutal que he experimentado nunca. Ahí empecé a ver que yo estaba cargando con todo, era la solución para mi madre, estaba cargando con los hermanos de mi madre, estaba cargando con los conflictos y rebeldía de mi padre, y cada constelación que hacía yo liberaba una parte de Cristina, yo liberaba una parte de mi ser, yo me liberaba. Y esa liberación no era mental, era tan en el cuerpo. O sea, yo salía de una constelación y decía, wow, soy otra persona. El sentimiento de cambio no se iba, se quedaba. Podía mantener los beneficios. Para mí no era como otra terapia que está subiendo y bajando. Era más estable, más duradera, y ahí decidí ser consteladora. Dije, yo tengo que utilizar todo el dolor que he vivido como motor y combustible para transformarme y ayudar a otros a transformarse. Quería compartirlo porque puedes transformar tu vida. Todo lo que te esté pasando, todo lo que tú estés viviendo, todo lo que tú estés sintiendo, todo lo horroroso que tú estés pasando, créeme que es el combustible que Dios utiliza para que saltes en un trampolín, pero no para hundirte en el suelo, sino para saltar a la vida. O sea, es como tenemos que cansarnos del dolor, tenemos que decir, es tal el dolor, tal el sufrimiento que tengo, que ya no quiero más de esto y quiero romper con esto, quiero la vida, la felicidad. Y por eso las constelaciones familiares transformaron mi vida. Es una profesión maravillosa porque a día de hoy me sigue ordenando, me sigue transmitiendo cada taller que imparto, cada persona que ayudo. Estoy ayudando a una parte de mi sistema, una parte de mis ancestros queda liberada. O sea, al trabajar con sistemas familiares libero el mío, libero mi potencial, amo a mis padres, adoro a mis padres, admiro a mi madre y amo a mi padre. En la distancia acepto que todo lo que hizo lo hizo porque mi padre era una persona que llevaba una carga muy peligrosa. Era tan peligrosa que él decidió emocionalmente alejarse y abandonarnos para no hacernos más daño. Ahora puedo comprender, ver y tomar a mi padre tal y como es, y además de verdad. Yo cada año voy a verlo.
Voy hasta Granada, veo a mi padre, le he presentado a mis hijos, ahora quiero presentarle a mi hija de 5 años que no la conoce, porque no quiero que si mi padre se va de este plano, no quiero que mi hija no haya conocido a su abuelo. He resuelto muchísimo, sé que me queda, pero también sé que las constelaciones van a respaldar todo mi camino. Y siento mucha paz. Ahora he podido compartir contigo todo esto, antes no hubiera podido compartirlo, porque estaba tan encerrada que no hubiera podido hablar de ello. Entonces, si quieres saber y conocer cómo es ser consteladora, cómo vive un constelador, cómo vivo, sígueme en Instagram porque voy a compartirte cómo es la vida y cómo vive un constelador, ¿no? Cómo viven los retos, los problemas, también los regalos, ¿no? Entonces, espero que esto te ayude, te hagas sentir que tú también puedes, que escribas aquí abajo todo lo que tú estás experimentando y que también me compartas cómo es para ti, ¿no? La vida, y muchas gracias.